Fabricamos talento. Fabricamos innovación. Y, cómo no, sostenibilidad. Fabricamos una nueva economía. Y un mundo nuevo, en 3D, por supuesto. Pero sobre todo, fabricamos futuro. Y es que fabricamos empleo para más de 137.000 trabajadores. Fabricamos oportunidades globales de negocio en un espacio de más de 10 millones de metros cuadrados. Y fabricamos servicios de vanguardia y ventajas competitivas para más de 175 empresas. Consorcio de la Zona Franca. Fabricamos oportunidades para tu futuro. Welcome to D-Factory, the factory that develops talent, technology, innovation, and of course in the heart of Barcelona. After all, D-Factory is consolidating Barcelona as a European capital of development for Industry 4.0, for digitalization, for transformation, creating 1,500 direct jobs and 5,000 indirect jobs in the city, close to the metro, the harbour and the airport. And promoted by the Consorci de la Zona Franca de Barcelona. Start the ride to the new economy with BeNew. 7 interconnected events that will boost knowledge, innovation, and networking in different professional sectors. Digital industry, real estate, mobility, talent, sustainability, investment, experience. A physical and digital meeting point to expand your networks and horizons. This year in the brand new D-Factory building. The journey to the new starts now. Barcelona New Economy Week. Now it's the time of changes. Now is the time to move on. This is the time for solutions. Feel the motion. BeNew is born. None of you. Now I'm connected to you. None of you. BeNew will do it for you. This is the time for solutions. BeNew is for you. Parece mentira, ¿eh? Cómo pasan las horas, que ayer estábamos ensayando este BeNew y hoy estamos llegando ya a la última sesión del primer día de este congreso, ya sabéis, el más disruptivo de Barcelona. En esta última sesión de este lunes vamos a hablar de la nube. La nube es un concepto que tenemos todos ya muy asumido y en el que dejamos y confiamos todos nuestros datos. Pero ¿qué pasa cuando una empresa necesita más? Cuando necesita un plus de confianza, de poder guardar su información más confidencial. Bueno, pues aquí entra en juego la nube híbrida, concretamente en el sector industrial. De ello vamos a hablar con nuestro moderador, que es Diego Emilio, el CMO de Imhoit. Buenas tardes, Emilio. Buenas tardes. Emilio es un profesional de sistemas, es licenciado en tecnología orientada a la educación y máster en metodologías ágiles y gestión de proyectos. Trabajó en Oracle, es cofundador del grupo Cloudspace, que es una empresa de tecnología con sede en Argentina, en Chile, Perú y Estados Unidos, y también es cofundador en Imhoit. Es una empresa dedicada al IoT y que está establecida en Cataluña. Diego, vas a tener también a tu lado para esta charla a Jordi Boutifoll, que es vicepresidente de NetApp en las regiones de Eastern Europe, Middle East and Africa y la región iberoamericana. Jordi, buenas tardes, buena tarde. Buenas tardes, un placer. Y Montserrat Peidró Insa, que es la fundadora de Also Cloud Spain. Buena tarde, buenas tardes. Buena tarde. Bueno, Diego, pues cuando quieras tenéis 40 minutitos. Muy bien, gracias Ruth. Buenas tardes a todos los presentes y a quienes se han conectado en esta sesión un poco más íntima que vamos a tener hoy por la tarde sobre la nube híbrida en el sector industrial. Pensamos recién con Monse y Jordi, hablábamos de hacerlo más como un café, como una charla de café profesional entre amigos, así que les doy la bienvenida nuevamente a Montserrat Peidró, que cuenta con más de 25 años en el sector de la tecnología, en el que entró como ingeniera de I+D en la multinacional Hewlett Packard, y donde desarrolló su carrera directiva a nivel europeo, en donde en el 2015 fue nombrada Senior Vice President en la multinacional alemana Heidelberg, y en 2019 se unió al grupo Also, fundando Also Cloud Spain, empresa que ha dirigido en los últimos 2 años. Monse, bienvenida nuevamente. Gracias por tenerme aquí. Un placer. Y a mi lado, Jordi Boutifoll. Vamos a tardar un rato en leer su currículum, así que hice una síntesis, que igual es larga. Supervisa en Iberoamérica en NetApp,
la zona de España, Portugal, Brasil, México y Latinoamérica, siendo Computer Information Systems para Europa Oriental, Oriente Medio y África. Una experiencia de más de 32 años, Botiful ha impulsado el crecimiento y la innovación en las geografías en las que ha prestado sus servicios. Se ha enfocado en la digitalización, en los modelos de negocio transformacionales y en revolucionar la eficiencia gubernamental, competitividad nacional y la inclusión social, destacando unos servicios al ciudadano mejorados, ciudades inteligentes, industrias conectadas, seguridad, educación y sanidad pública. Antes de unirse a NetApp, Jordi desarrolló su carrera profesional en Cisco, donde ha sido director general de la compañía en España y Portugal. También VP de la región mediterránea de EMEA, vicepresidente senior de la región sur de EMEA y también para el área de América Latina. Bienvenido, Jordi. Gracias, un placer. Muy bien, si les parece vamos introduciéndonos en el tema de la nube. Obviamente la nube como concepto ya es familiar, ya nadie anda preguntando por allí qué es la nube, pero sí hemos asistido en los primeros pasos de esa nube a una adopción compleja, donde había una reticencia de parte de las compañías a esa adopción, sobre todo al principio por temas de seguridad. Mis datos en la nube, los datos de mis clientes en la nube, cosa que hoy ya no es un reto per se, sino que obviamente hay mucho esfuerzo en seguridad, pero ya no es un deal breaker, como dicen los americanos, a la hora de la adopción de nube. Entonces, básicamente quería arrancar preguntándoles que de ese crecimiento lento al gran crecimiento que hoy tiene la nube, de hecho las soluciones cloud son las de mayor crecimiento en el mundo IT, ¿a qué creen que se debe ese crecimiento acelerado y cómo creen que la nube beneficia a las empresas? Montse. Pues mira, como bien dices, la cosa empezó lentita, pero un día llegó el 2020 y nos explotó en la cara. Yo estoy trabajando en un distribuidor de tecnología y no dábamos abasto. Si llegáramos a haber movido cajas, si la nube fueran cajas, no hubiera habido DHL, ni correos, ni nadie en el mundo que pudiera haber movido tantas. Tuvimos crecimiento del 60%, 58% año a año. Y ese crecimiento ha seguido sostenido, ¿vale? De hecho, en el último trimestre, el crecimiento de cualquier solución basada en la nube ha crecido ya al 35% y veníamos de los 60 y picos. Se está desacelerando, pero seguimos a unos doble dígitos enormes, ¿no? ¿Y por qué el 2020? Obviamente, porque la nube es una herramienta y en esto yo creo que vamos a ahondar durante la sesión de hoy. Y como tal, tiene unos beneficios. En el 2020, de repente, todo el mundo tuvo que teletrabajar y la nube era la manera más fácil, más asequible y segura o no, no nos importaba demasiado en ese momento, era corre, corre que te pilla el bicho y hay que irse a casa. Y entonces lo adoptamos. Era fácil, era suficientemente seguro y era algo que daba una solución a una verdadera necesidad en aquel momento. Hoy por hoy, porque se sostiene, ya no hay tanto COVID, ya no tenemos esa necesidad de salir corriendo. Bueno, pues hoy por hoy se debe a varias razones. Tenemos que seguir teletrabajando, aunque de una manera más híbrida, y la nube hace que cualquier empleado pueda acceder de manera segura y protocolada todos los datos de la empresa y las aplicaciones de la empresa, pero es que además, en un momento económico de mucha incertidumbre, la variabilización de los costes que te ofrece la nube son tremendas. Y además, en un país donde la pyme es la que manda, la que hace que las cosas funcionen, una pyme tiene muchos problemas para poder invertir a priori en unas infraestructuras y en un talento y en un personal que la nube te permite no tener que hacerlo. Y la nube, también lo vamos a ver, está siempre muy relacionada con el modelo de negocio de pago por uso, de pago por suscripción, paga de manera escalonada, de manera progresiva, y eso para una pyme es oro. Y para una gran empresa también, en el momento en el que tienes incertidumbres de cómo va a ir tu cuenta de resultados. Yo creo que eso es lo que hace que el COVID fue lo que hizo el gran empuje y estas tres áreas, la variabilización de los costes,
el acceso a infraestructuras de primera calidad sin tener que hacer inversiones a priori y la facilitación del teletrabajo, creo que lo van a mantener y las previsiones son que se mantenga y siga en los 30, llegando hasta el 2025 a probablemente un mercado de más de 250.000 millones de dólares. Excelente. Es un número muy largo, Sí. no sé cuántos ceros hay, pero son ¿verdad? muchísimos. Jordi, ¿tu mirada? Pues alineado con lo que Montserrat está comentando, la revolución industrial y la transformación digital del mundo ya empezó antes del COVID. Pero sí que es cierto que el COVID aceleró todos estos procesos por una situación de necesidad, básicamente hablando, ¿no? Claro, al final estamos dando relevancia e importancia a un hecho que se ha definido de muchas maneras, que se le llama el dato. El dato. El dato crece exponencialmente, cada vez más, y el dato es útil si se almacena correctamente y se gestiona correctamente y se analiza correctamente. Y ese análisis sirve como base para la creación de modelos de negocio como Montserrat estaba hablando. Y eso es lo que transforma la sociedad. Entonces, si tenemos en cuenta que los dispositivos de Internet, IoT, están creciendo y están produciendo todavía la capacidad de absorber y crear más datos. Si estamos hablando de tecnologías como 5G, si estamos hablando de inteligencia artificial que tiene que ayuda a lo que es el análisis, la gestión del dato, la creación de algoritmos, y si además el ser humano a la vez se adapta, aprende a trabajar con estas tecnologías, define procesos alrededor y lo aplica en el día a día desde el punto de vista social, económico y de sostenibilidad, si esto es así, es cuando realmente estás transformando el tejido industrial, el tejido productivo, y esto afecta a todos los entornos. Yo siempre he traído muchos ejemplos y muchos casos, ¿no?, de industrias nuevas. Y uno que ya hablé incluso antes de la pandemia fue, por ejemplo, uno que toca dos industrias, uno el de la sanidad y otro el del calzado. Curiosamente, el del calzado, algo que parece muy mecánico, ¿no?, pero cuando haces un análisis de cuántos problemas de espalda aparecen con los años, parte de esos problemas viene de no sé de qué me estás hablando, ¿eh? Viene de tu manera de andar, de caminar. Imagínate un calzado lleno de sensores que van obteniendo datos de cómo tú andas y que además esos datos se crea un software que simula circunstancias que pueda afectar a tu columna o a tu cuello o lo que sea, ¿no? Entonces, esto no estoy hablando de ciencia ficción, ya está existiendo y de hecho los deportistas de élite están trabajando con cierto calzado que tiene cierto sensor. Estos datos hace 10 años eran inimaginables. Si tú aplicas esto al concepto de una ciudad inteligente, que yo he trabajado durante muchos años, el desarrollo de ciudades inteligentes en Estados Unidos, en Latinoamérica, grandes urbes con problemas serios de movilidad, de seguridad, de muchos, y que la gestión imagínate la cantidad de datos. Pues esto es relevante. Ahí hablabas, Montserrat, del tema rendimiento, hablabas del tema, por ejemplo, de costes. Las plataformas cloud, multi-cloud además, porque hay diferentes plataformas, requieren una serie de tecnologías, de las cuales yo represento una compañía líder mundial en esta área, ya sea también tecnologías de hardware, de software, de gestión, de definición, de lo que es una arquitectura inteligente. Esto es absolutamente vital desde el punto de vista competitivo para cualquier entidad, cualquier comunidad en el uso correcto de ello. Por eso es importante entender cómo evoluciona y de qué manera. Hay un tema, quizás, que has hecho una mención antes, Montserrat, el tema de la seguridad. Es evidente que cuando tú abres un mundo mucho más amplio, cuando defines cargas de trabajo y datos que no tienes muy claro dónde están y que además hay muchas puertas de entrada, como son todos los dispositivos IoT, tienes realmente que definir una arquitectura robusta de seguridad que toque además todos los temas. Y no solo hablo de tecnología en sí, sino una política de seguridad y desde el punto de vista educativo y una definición. Está el factor humano también, ¿verdad? Absolutamente. De hecho, gran parte del problema de seguridad es el fallo es producido por el factor humano, ¿no? Entonces, pero bueno, paso a la siguiente pregunta. Totalmente. Muy bien. Hemos hablado de la nube y su lenta adopción al principio y su rápida adopción en los años subsiguientes. A nivel general, me gustaría ahora meternos un poco más en el país y tener su mirada acerca de cómo ven esa adopción en España. Si estamos igual que Europa
que el resto del mundo? ¿Debajo? ¿Por delante? ¿Cómo estamos? Pues a ver, a la cabeza no vamos, ¿eh? Si tú te miras los datos de mercado, cuando hablamos de cloud, tenemos que también hacer una distinción, ¿no? Está la parte más básica, que digamos que es la infraestructura cloud. Esa es como el layer más bajo de todos. Y ahí Europa está a más del 50% de adopción. De hecho, el país donde hay mayor adopción hoy por hoy son los nórdicos en Europa, y con más del 85% de adopción en infraestructuras as a service. Wow. No tienen problemas de soberanía demasiada, no tienen problemas de seguridad porque además le ponen muchas capas de seguridad on top a nivel de red, a nivel de dispositivo, a nivel de movilidad. Y eso seguramente ha hecho, y además una población muy pro tecnología, muy educada a nivel digital, ha hecho que ese nivel de adopción sea enorme a nivel de infraestructura as a service. Y el infraestructura as a service normalmente es el más bajo de todos, ¿vale? A nivel de software as a service están a unos niveles brutales, sobre todo en lo que tiene que ver con el puesto de trabajo. Y luego está el tercer nivel, que se llama plataforma as a service, ¿vale? Son todas esas capas de valor añadido sobre el dato, análisis de dato, monitorización de dato, seguimiento de dato, análisis a través de inteligencia artificial del dato. Esa es la capa donde todavía no se ha llegado al 50% de adopción en Europa. En España, la infraestructura as a service estamos por debajo del 40%, ¿vale? Con la pyme siendo la que va a la cola. La gran empresa, mediana gran empresa, es la que antes ha digitalizado sus procesos y, por tanto, ha visto cómo la infraestructura as a service, combinada con su cloud local o la privada, no tanto la pública sino la privada, tenían los recursos para mezclar ambas, tenían los recursos para invertir y sacar lo mejor de ambos mundos, la cloud pública y la cloud privada. Infraestructura está creciendo mucho. España se va a colocar, se espera un crecimiento de infraestructura, es el más rápido de los 3 niveles en España, muy llevado a través de la gran empresa y, atención, la administración pública, que finalmente se está dejando convencer de los beneficios y de las virtudes de la nube pública, sobre todo en España, dado la inversión que tanto Microsoft como Amazon Web Services como Google han hecho y que se cargan los problemas de soberanía de dónde tengo el dato. Hay muchas entidades de administración que tienen que tener el dato en el país o en la Unión Europea, y el hecho de que estos 3 hiperescaladores se llaman, no sé por qué se llaman hiperescaladores, pero así se llaman, el hecho de que estos 3 hiperescaladores hayan invertido tanta infraestructura en nuestro país hace que la administración pública también se convenza. Estamos un poquito por detrás de Europa Central, desde luego los nórdicos ni te cuento, pero con muchas ganas y sobre todo con una cosita que puede que sea la llave del punto de inflexión, si bien manejados, que son los fondos Next Generation, que podrían hacer que entre el 22-23 algo se moviera, ¿no? Bien, quiere decir que hay una toma de conciencia a nivel tanto de lo público como lo privado de esta necesidad de no perder el tren, como decimos en Argentina, Cierto. ¿no? De no perder la carrera. Y lo bueno es que la pyme, más la ME que la PI, pero la pyme está también viéndolo y está viendo que ellos son el motor del cambio, por definición, ¿no? Ellos son el 82% del tejido económico del país, y también la parte alta de la pyme está invirtiendo. De hecho, el 65% de todas las pymes en España planifican en sus presupuestos del año que viene inversiones en cloud. Fantástico. ¿Jordi? Bueno, hay muchos elementos que influyen en de qué manera estamos más avanzados o menos
Un factor puede ser el geográfico, pero hay otros factores. Lo que quiero decir es que dentro de países hay segmentos que están muy avanzados y en otros países que aparentemente deberían de estar más avanzados en términos generales, en segundo que otros segmentos no lo están. Después hay un factor de regulación, como comentaba Montserrat, de soberanía del dato. Esto es una preocupación que tiene, lógicamente, la Comunidad Económica Europea y cada país como tal, que es todos estos datos que no deja de ser el oro del futuro, ¿dónde van? ¿Dónde se quedan? ¿No? ¿Y quién tiene acceso a esos datos? Eso obliga, por ejemplo, que en un entorno multicloud híbrido, donde hay cloud privado, que el cloud privado no deja de ser una intranet bajo un modelo específico, pero que la controlas directamente, versus el cloud público, donde están los hyperscalers que vienen y entonces tú vas, las cargas de trabajo van de un sitio a otro, consumes de un sitio a otro y al final uno pierde la noción de dónde está. Si el centro de datos está en Washington o está en Frankfurt o están, entonces qué tipo de, lógicamente, esto ocurre por ejemplo en Latinoamérica, pues en Brasil, donde te encuentras lógicamente una seguridad en querer que el dato no salga del país como tal. Y eso obliga pues, que, lógicamente, un Amazon, por ejemplo, pues, construye ahí uno de los centros de servicio. Aquí, por ejemplo, tenemos clientes, porque nosotros trabajamos como NetApp con muchos clientes de diferentes niveles dentro del segmento de mercado, en los cuales con estos clientes lo que construimos es un poco, le definimos la estrategia de lo que llamamos Data Fabric, que es donde incluye el entorno multicloud, ¿no? Y en ese proceso uno puede decir, pues mira, en uno de esos clientes, un gran banco, pues ha convencido a IBM en migrar muchas de sus cargas de trabajo, siempre y cuando tú montes el nodo de los datos aquí. En España. Localmente. Efectivamente, y aquí lo están montando en este momento, ¿no? Entonces, hay entornos de regulación en circunstancias al respecto, pero también hay un aspecto que es, y hacía comentario Montserrat con anterioridad, pago por uso. Yo quiero pagar por uso, pero no quiero asumir el coste del ownership o de la propiedad de ese activo. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que tiene que haber un acuerdo importante de gestión, de seguridad. El activo es tuyo, quizás lo gestiono yo, o a lo mejor tú me lo gestionas, dependiendo del agreement, ¿no? Del acuerdo que tengamos, pero yo no quiero pagar por eso de parte de base, ¿no? Entonces, eso también influye mucho en tu estructura interna, cómo utilizas eso, de qué manera, cuánto pagas, rendimiento, coste, flexibilidad, agilidad, todos estos elementos tienen que estar inmersos, porque estás moviendo cargas de trabajo y plataformas tuyas empresariales que pueden afectar. También otro tercer elemento está la industria tradicional, que ha trabajado de una manera tradicional on-premise o incluso con sus inicios en cloud, en el cloud privado, y de repente está abriéndose al cloud, al multicloud, ¿de acuerdo? Y eso conlleva un proceso, pero sin embargo está la industria Next Generation, que aparece nueva de origen, FinTech, por ejemplo, la banca FinTech, que decide que yo me baso mi modelo de negocio absolutamente en una plataforma cloud online y en nada 100%. Más. Y parte de ese hecho. Y estamos viendo y estamos trabajando con ellos y es increíble la agilidad, la manera que se mueve, su visión, su rentabilidad. Y esto no solo está afectando, las FinTech es un ejemplo, pero está afectando a otras partes del segmento industrial, ¿no? Y un cuarto que es clave es talento y la capacidad de colaboración. Cuando tú defines tu estructura empresarial, tu modelo de mercado o go-to-market, el ir al mercado, donde desarrollas tus partners alrededor, tú has de definir modelos nuevos de colaboración para ser efectivos. Eso implica una educación sobre la persona que trabaja sobre ese modelo. Y la forma de acceder al mercado es diferente. O sea, hay muchos parámetros que es difícil decir, pues mira, este país es quizás mucho más avanzado que el otro, o este otro. Este país es más avanzado que este otro en FinTech, pero sin embargo en esta otra área no lo es. O este otro país lo es en un área, por ejemplo, de sanidad, donde se está planteando, porque la sanidad es un coste enorme para cualquier país del mundo. Entonces, yo creo que las nuevas tecnologías pueden permitir acelerar todo el concepto de doctor virtual, del cual se hablaba, donde existía una pandemia, laguna. ¿verdad? ¿No? Ha explotado en pandemia, ¿no? Ha explotado en pandemia, pero siempre existía una laguna legal, porque si yo soy un doctor y te hago un diagnóstico remoto y resulta que algo sale mal,
pues existe una acción judicial. Entonces, ahí empiezas a trabajar, pero las tecnologías te permiten cada vez más ser mucho más precisos y asumir ciertos riesgos basados en un diagnóstico mejor. Pero Monse, ¿querías agregar fíjate, algo? sí, porque fíjate todo lo que ha dicho este hombre, fíjate que la formulación es, dada esta situación de negocio, esto es lo que han hecho. Dada esta estrategia de digitalización, esto es lo que han hecho. Al final, la nube no es más que un habilitador, Sí. ¿o no? Pero es una herramienta. Claro, yo distribuyo soluciones cloud. Yo tengo un martillo, todo lo que veo son clavos. Desde el punto de vista de empresario, de IT manager, del que decide el presupuesto, no todo tiene que ser cloud, no todo tienen que ser clavos. Primero te tienes que fijar en cuál es mi estrategia a nivel negocio, cuál es mi visión de transformación digital o no. A lo mejor estoy en un sector donde yo no me quiero digitalizar por lo que sea o porque no me da la gana. ¿Verdad? Entonces luego ya hablamos en 5 años si sigues aquí o no. Pero bueno, ese es otro tema. La cuestión es, tú primero mira cómo quieres transformar tu negocio y con esas prioridades, entonces decidirás si es cloud o no es cloud. Y si es cloud, si es privada, si es pública, si es híbrida, si es cloud con muchas capas adicionales de valor que te dan pues channel partners o desarrolladores de software independientes o las grandes consultoras. Pero todo parte de la visión de negocio. Alguien me preguntaba antes, ¿qué es lo que falla? ¿Qué no hacer cuando quieres digitalizar a través de la nube? Lo último que tienes que hacer, lo que no debes hacer es dejar al IT manager correr solo. No, porque entonces él solo verá herramientas. Lo que necesitas es que a nivel de comité ejecutivo con el CEO, de negocio, ¿verdad? pero además muy trascendental, muy trascendental. Y lo que empieza con una idea de negocio, luego se tiene que plasmar en unas herramientas y la adopción al final la realizan las personas. Tiene que haber un journey, ¿no? Un journey to the cloud. Sí, exacto. Tiene la gente solo adoptará aquello que entiende que es una herramienta para conseguir un objetivo, pero no porque sí. ¿Por qué tengo que meter ahora los datos en digital? Porque sí. No, porque hay una estrategia de transformación de negocio y así es como haces que un cambio tan radical y tan poderoso y de tanto calado funcione o no, ¿vale? Que no todos son clavos. Y recién hablabas de desarrollo de negocio, has tocado los fondos Next Generation y estamos en el Economy Week. Entonces no podía menos que preguntarles cuáles son las palancas que ustedes creen que pueden seguir impulsando el desarrollo de nube en el país. La innovación. Y déjame diferenciar entre innovación e invención. Porque yo te diría que, y no solo en España, te hablo de Latinoamérica, te hablo del sur de Europa y de algunos países donde tienen grandes universidades, que suelen inventar mucho. Hay mucha inteligencia, inventan, pero no toda la invención se traduce en innovación. Entonces, yo creo que la nube puede ser un catalizador de traducir la invención en la innovación, por varias razones. Primero, por la escalabilidad y porque no hay fronteras físicas, y si hay un mercado que te permite, con la masa crítica, que un invento se traduzca en una innovación y una transformación. Eso antes era más fácil en grandes países, en Estados Unidos, simplemente salía algo y solo por el mercado de 300 millones de habitantes, por volumen, pues por volumen se podía hacer, ¿no? Entonces, este es un factor importante. Segundo es la capacidad de crear nuevos modelos de negocio. Un ejemplo que hace años yo hablaba cuando estaba estudiando el concepto de ciudad inteligente, si hacemos un análisis de, por ejemplo, el primer síntoma de un infarto, ¿sabes cuál es? ¿Dolor de pecho? Sí. ¿Era el dolor de pecho o qué? No, es la muerte. Ese es el primer, perdón que me río, pero... El mayor porcentaje de personas que tienen un infarto se mueren. Ese es el primer síntoma. No se enteran. Y el resto son los que empiezan a tener un dolor de pecho tal y pueden. Entonces, ¿qué ocurre?
¿cómo puedes evitar el primer síntoma de un infarto? ¿Cómo puedes evitarlo? ¿No? Entonces, imagínate que tienes sensores, hablaba del calzado, pues aquí tienes sensores que van monitorizando tu cuerpo y fruto de esos datos se desarrollan softwares, ya es otro negocio importante, y ese software simula qué te puede pasar o qué parámetros o qué es lo que has de cambiar para evitar que de aquí a 10 años te ocurra eso, tu sistema circulatorio se debilite, etc. Con los datos, un análisis predictivo, ¿verdad? Predictivo. Un análisis de sangre, cuando tú notas algo en un análisis de sangre, probablemente ya es tarde, ya tienes el síntoma encima. Pero si tú estudias y analizas y observas una serie de comportamientos biológicos de tu cuerpo, puedes demostrar, quizás, con un porcentaje, de que de aquí a 10 años puede ocurrir eso. ¿Y qué implica eso? Implica varias cosas. Desarrolles una industria de sanidad innovadora, evitas que muchas personas enfermen, que conlleva un ahorro para el Estado increíble. Suena duro, pero es así. Claro, es dinero. ¿no? Entonces, quiero decirte, esto extrapólalo al entorno de seguridad. Por ejemplo, un ejemplo muy interesante, la definición de los perfiles de las personas. Con la inteligencia artificial tú puedes analizar los rasgos de una cara, tu forma de andar, tus hábitos y extrapolar con una cierta precisión, no es 100%, ciertos comportamientos de individuos. Esto es aplicable a entornos de seguridad, pero también lo es a entornos del mundo de las grandes zonas comerciales. Si tú percibes que un cierto personaje puede realmente tener un gusto determinado, puedes reorientarlo digitalmente hacia una parte de esa zona y estableces unos estímulos que puede hacer que tenga éxito. Lo que estoy hablando no es ciencia ficción, la industria está trabajándose en esto. Está yendo hacia ese lado. Y eso es por lo cual lo importante, que vuelvo al punto original que decía, eso es innovación, no es una invención. Cuando yo estudié ingeniero de teleco, hice mi proyecto y me encerré y monté una historia muy bonita, pues nadie la ha comprado, ha quedado en un fascículo así y lo tengo emocionalmente guardado en la librería. Pero si desarrollamos y ayudamos que las universidades impulsen, yo cuando veo, por ejemplo, el consorcio de Zona Franca, ¿no? 137.000 empleos, 175 empresas, y se produce un caldo de cultivo en el cual todos colaboran y de esa manera se innova, yo creo que es eso la clave. Fantástico. Montse. Mira, yo a la pregunta de qué palancas podrían incrementar, aparte de lo que decía de mucha más educación a nivel, ya también del canal de distribución, mucha más inteligencia, mucha más formación sobre cómo añadir valor sobre una infraestructura en la nube y en las empresas en general. Creo que aunque soy gran partidaria de que las cosas las hace la empresa privada y que en la empresa privada se puede creer ciegamente porque a la vista está cuantísimos cientos y miles de años de experiencia, pero a veces las entidades públicas pues a lo mejor parece que ayudan, ¿vale? Entonces ahora parece que hay unos fondos que si se manejaran bien podrían ayudar sobre todo a las pymes a poder emprender la primera fase de una digitalización en la nube, ¿vale? Con el kit digital de los fondos Next Generation, pues para digitalización en general aquí en España hay 70.000 millones de euros planeados, que desde el abril del año pasado se está definiendo cómo repartir. Pero para una pyme, un paquete de 3.000 euros puede representar el adoptarlo o no adoptarlo, ¿vale? Entonces, ahí yo creo que para la pyme, sobre todo la PY de la ME, puede ayudar un poco más. Y luego para las grandes estructuras de industria 4.0. No dejando de lado las Smart Cities o la administración 3.0, pero creo que para la industria 4.0 grandes proyectos donde quieren realmente automatizar en el siguiente nivel su operación, ¿no? Sensorizando todas las plantas, sensorizando los productos, llevando todos esos datos a la nube, utilizando algoritmos de inteligencia artificial que hoy ya no hace falta desarrollar de forma independiente. Tienes productos de IBM, tienes productos de Microsoft incluso que te ayudan con los algoritmos, con una filosofía de low code, que no tienes que programar muchas cosas.
Y todos esos datos van a estar en la nube, ya sea privada, ya sea pública. Pues creo que los fondos Next Generation también pueden ayudar con estos proyectos de Industria 4.0. No serán el gran montante, pero creo que también pueden ayudar. A veces la Administración también ayuda. A ver si este es uno de esos casos. Venga, a ver. Me encantó claro, a veces. Estoy de acuerdo con Montserrat. Sí que es cierto que hemos de ser concretos. O sea, en el sentido de que un proyecto se ha de definir muy bien, bajo qué objetivo, bajo qué prisma. Puede ser una cuantía pequeña, puede ser una cuantía grande. Eso es totalmente de acuerdo. Y yo creo que el tejido empresarial de PYME es fundamental y yo creo que Cloud le proporciona unas herramientas, como comentaba antes, de masa crítica que no existían antes, porque era limitación geográfica. Ahora, también es cierto que los grandes proyectos pueden atraer muchísima industria pequeña que se adhiera a ese proyecto y contribuya en el desempeño. Yo participé hace años en lo que es la digitalización del sistema energético de algunas ciudades. Por ejemplo, la ciudad de Buenos Aires, la ciudad parcialmente de Río de Janeiro, con el tema de las Olimpiadas, la ciudad de Nueva York. Entonces, claro, cuando tú cambias todos los postes eléctricos pasivos y los conviertes en puntos de entrada a una red activos llenos de sensores, pues hay un montón de empresas que trabajan alrededor de eso, desarrollando el software que permita que identifique la movilidad de la ciudad, que gestione la movilidad, el software que permite gestionar el consumo y la optimización de energía, no solamente cambiar una lámpara por otra lámpara LED, no, es gestionar, entender si en ese momento la intensidad ha de ser una o determinada dependiendo del flujo de personas o dependiendo del lugar geográfico. O el que un poste además de una cobertura que permita la conectividad total dentro de la ciudad y eso permita que la movilidad sea más factible. La movilidad es un gran reto. Quizás una ciudad como Barcelona o como Madrid o como ciudades relativamente pequeñas de 1 millón, 2, 3 máximo, pero vete a un Sao Paulo de 20 millones o vete a un Buenos Aires de 18 o vete a este tipo de ciudades donde tú puedes estar tranquilamente 3 horas en un atasco. Te vas a Bogotá, por ejemplo, que yo he estado 2 horas o 3, o Sao Paulo cuando aterrizo. Entonces, para ir a Guarulhos, en el aeropuerto estás 2 o 3 horas en la autopista. Exactamente. Entonces, no quiero que nos quedemos sin tiempo para las últimas 2 preguntas para cada uno. Gracias, Jordi, muy Lo que sí que quería acabar es que cuando tienes estos grandes proyectos, atraes cientos de empresas. Claro que sí. Que aportan su innovación, les das una masa crítica inicial y si es bueno lo que aportan y se implementa, se puede replicar a nivel mundial y les estás dando escalabilidad. Y eso es crear industria, que yo llamo ecosistema. Ecosistema, es una buena palabra. Montse, hace tiempo que estás especializada en la distribución de soluciones IT. Quería que nos cuentes un poco tu mirada acerca de cómo el canal de distribución afronta y promueve la implementación de las soluciones cloud. En un par de minutos, si puede ser. Pues realmente, si tú escoges un buen canal, un buen channel partner, como les llamamos, puede ser tu mejor aliado. Te puede ayudar a no pifiarla, básicamente, porque llevan, ni se sabe, la de cientos de proyectos a sus espaldas. Yo lo que diría es, realmente, empieza con una idea de negocio, con una estrategia de negocio, escoge un partner, un reseller de tecnología que te ayude, que te asesore con las mejores soluciones, que incluso si hace falta customizar algo, te ayude a customizarlo con un proyecto encima de la infraestructura base. Y yo creo que así es como el canal ayuda a la implementación, asesorando y recortando los tiempos de implementación por toda la experiencia que ya tienen de cómo se hacen las cosas. Así es como lo hacen y lo van a seguir haciendo por los siglos de los siglos. Gracias. Faltó el amén. Amén. Jordi, hablábamos de nube y de los datos que guarda, que son volúmenes cada vez más amplios. ¿Cuál es tu mirada? ¿Cómo podemos hacer un mejor uso de este creciente, a veces parece inmanejable, volumen de datos? Has hecho un comentario sobre la distribución, por ejemplo, y los partners, ¿no?
es lo que yo llamo ecosistema también. Nosotros somos proveedores de tecnología, somos una empresa de software y hardware muy orientada al cloud, que provee almacenamiento y gestión de datos. Para nosotros es fundamental que tengamos miles, y es así, miles de empresas de todos los tamaños que trabajan alrededor de nuestra tecnología, la complementan, la customizan hacia el cliente. Y eso es vital. Ese ecosistema forma parte de la creación de la nueva generación de industria de la cual estamos aquí hablando. Entonces, ese ecosistema contribuirá, por ejemplo, a que esa cantidad de volúmenes sea también más segura. Tenemos nosotros módulos de seguridad, de cybersecurity, pero que además se customizan con este ecosistema que estamos trabajando. Entonces, yo creo que el volumen de datos mundial, que es algo irreversible porque esa forma parte ya de nuestro DNA, y a medida que la tecnología vaya avanzando todavía va a ser más creciente. Vuelvo a repetir la frase que decía al principio. El dato crece, hay que almacenarlo, hay que hacer que ese almacenamiento sea rentable, además hay que gestionarlo de una manera segura y hay que analizarlo. Y de fruto de ese análisis, la industria sabrá darle un valor y que eso sea algo que sea útil para crear un modelo de negocio diferente. Y eso es fundamental en esta perspectiva. O sea que el ecosistema y la industria, el dato representará lo que es el oro del futuro. Hoy día, menos del 33% de los datos almacenados son analizados y están siendo procesados para que sean algo útil. ¿Qué quiere decir eso? Que incluso con los datos actuales hay muchos datos que les llamo datos fríos que se quedan enclaustrados y que nadie mira. Entonces, que eso es algo que se ha de ver, ¿no? Se ha de ver desde una perspectiva, ¿no? Fantástico, qué buen cierre. Bueno, se nos acabó el tiempo. Muchas gracias a ambos. Nos vamos repletos de datos, repletos de información y creo que tenemos bastante trabajo por delante aquellos que estamos con el desarrollo empresarial en los próximos años y en los próximos desafíos. Gracias a todos, gracias a los presentes y a los que están detrás de cámara. Buenas tardes. Gracias. Muchísimas gracias, Diego, Jordi y Montse, por esta sesión. Ha pasado rapidísimas estas horas de la primera jornada del BNIU. Nosotros, de momento, lo vamos a dejar por hoy, pero mañana os esperamos muy pronto, a las 10 de la mañana, con una sesión aquí en Industria Digital de unos de los valores que están más en alza en este sector, como es el Big Health. Hasta mañana, os esperamos. Adiós. This is the time for solutions. Feel the motion. BNIU is born. Fabricamos talento. Fabricamos innovación. Y, cómo no, sostenibilidad. Fabricamos una nueva economía. Y un mundo nuevo, en 3D, por supuesto. Pero sobre todo, fabricamos futuro. Y es que fabricamos empleo para más de 137.000 trabajadores. Fabricamos oportunidades globales de negocio en un espacio de más de 10 millones de metros cuadrados. Y fabricamos servicios de vanguardia y ventajas competitivas para más de 175 empresas. Consorcio de la Zona Franca. Fabricamos oportunidades para tu futuro. Welcome to D-Factory, the factory that develops talent, technology, innovation, and of course in the heart of Barcelona. After all, D-Factory is consolidating Barcelona as a European capital of development for Industry 4.0, for digitalization, for transformation, creating 1,500 direct jobs and 5,000 indirect jobs in the city, close to the metro, the harbour and the airport. And promoted by the Consorci de la Zona Franca de Barcelona. Start the ride to the new economy with BNIU. 7 interconnected events that will boost knowledge, innovation, and networking in different professional sectors. Digital industry, real estate, mobility, talent, sustainability, investment, experience. A physical and digital meeting point to expand your networks and horizons. This year in the brand new D-Factory building. The journey to the new starts now. Barcelona New Economy Week.